Bueno, pues hoy, esta mañana, dentro del proyecto Pacto Verde, que está financiado por el programa INCAP de la Unión Europea, vamos a desarrollar el taller de uno de los ecoesquemas o de los ecoregímenes que van a venir por la nueva PAC. Bueno, pues entonces, dentro de todas estas actividades que hay dentro del proyecto, una que nos corresponde ahora es desarrollar los talleres para poder explicar y que tanto la gente que va a elaborar su PAC como la gente que sean, es decir, el ciudadano de a pie, la sociedad, pues sepa por qué estas ayudas o estas cosas van a llegar y cómo van a llegar. Bueno, pues el primer taller que vamos a elaborar hoy es el que tiene que ver con el primer ecoregimen, que es el ecoregimen de pastoreo. Y lo primero que vamos a hacer pues es que vamos a repartir los manuales entre los asistentes, unos manuales que tenemos del proyecto en el cuales se desarrollan pues tanto las negociaciones y los trámites que hubo para elaborar la PAC como cada uno de estos ecoregímenes. Bueno, pues vamos a cada uno de los asistentes, si pueden pasar y recoger el manual, pues que lo recojan, porque así pues bueno, pues vamos a poder elaborar de una manera o a poder estar más en el momento. Bueno, pues lo primero que vamos a decir y que vamos a empezar a trabajar, y lo vamos a hacer aquí en campo para que se vea realmente cómo sería este ecoregimen, pues lo primero vamos a decir de una forma muy resumida qué es lo que va a pasar en la nueva PAC. Es decir, la nueva PAC tenemos que tener muy claro que es pues la arquitectura, si pasa y coge un manual, bueno pues pasar y coger todos un manual, porque así pues podemos ir leyendo y podemos ir mirando, así pues me voy dirigiendo y os voy diciendo en los puntos donde estarían. Pero bueno, lo principal y lo más importante de todo esto es qué va a pasar con la nueva PAC. Pues bueno, con la nueva PAC lo que va a pasar es que lo más importante es pues la arquitectura nueva de la PAC, es decir, que todo lo que se venía cobrando, que ya eran unas ayudas, y yo siempre digo ayudas, es decir, complementos a la producción de lo que se está realizando sobre estos territorios, pues con esta nueva PAC hay que hacer algo más. Y entonces ese algo más que va a venir, pues en esa condicionalidad, que va a ser una condicionalidad reforzada, es decir, la condicionalidad que ya existía en este periodo de la PAC va a ser un poco más, es decir, va a haber otras cosas y otras cosas que se van a tener que hincar ahí el pie, pero lo más importante pues son los ecoregímenes. Bueno, pues dentro de los ecoregímenes que hay 7 ecoregímenes. Y bueno, otras cosas muy importantes y unos objetivos claves de la PAC están aquí en el manual, que si los leemos son 9, y esos objetivos que se van a hacer con la nueva PAC, pues bueno, los podemos leer y los podemos mirar aquí. Pero yo creo que más hoy va a ser un taller que sea práctico, que yo quiero que se vea lo que realmente se haría con el ecoregimen de pastoreo en extensivo, lo que está haciendo este ganadero o este solicitante de la PAC para que su PAC no solo venga de cobrar pues lo que se estaba cobrando. Es decir, en primer lugar voy a hacer un pequeñito resumen de lo que era la PAC y en qué se va a transformar la nueva PAC. Bueno, pues la PAC que veníamos en el anterior periodo, estábamos hablando del pago base. Este es el final del pago base. Con esta nueva PAC ya no va a haber pago base, va a haber una ayuda básica a la renta. Esa ayuda básica a la renta se va a ver incrementada por un pago redistributivo, y este pago redistributivo lo que va a pasar es que las explotaciones que realmente tenían unos importes muy altos, es decir, va a entrar otro factor, es decir, hay 3 factores dentro de la nueva PAC, lo que os dije, la ayuda básica a la renta, el pago redistributivo y la degresividad o capping, es decir, las explotaciones que cobren más de 60.000 euros van a haber capado por arriba
lo que era antes el pago básico, que ahora será la ayuda básica a la renta. Y entonces, con ese dinero que se frena a las explotaciones que cobraban más, pues haremos el pago redistributivo. Y el pago redistributivo va a ir en función de las hectáreas. Entonces vamos a tener que las primeras hectáreas van a tener un porcentaje mayor a la cantidad que yo voy a cobrar por mi ayuda básica a la renta, porque la ayuda básica a la renta, si en el pago básico había 50 y pico regiones, se van a disminuir las regiones y nosotros vamos a ver, pues nuestros derechos van a tener un valor según la región. Entonces, según el valor de esos derechos, con mis pocas hectáreas, para calcular esa ayuda básica a la renta, pues la van a calcular en base a esos porcentajes. Los porcentajes van a ir creciendo y decreciendo. A las primeras hectáreas le vamos a dar un porcentaje que es inferior, que es más pequeño, pero esas hectáreas van a cobrar más, pero las que más van a cobrar son las intermedias, porque el porcentaje que le vamos a dar, que vayan a cobrar más, pues va a estar por arriba. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que cuando vayamos a hacer nuestra PAC en el siguiente periodo, pues lo primero que se nos va a plantear es, yo ya no tengo aquella ayuda que tenía del primer pilar, que era el pago verde. El pago verde no va a estar, entonces nosotros ahora en este nuevo periodo, pues nos vamos a unos ecoregímenes. Entonces, aparte de que la condicionalidad dentro de esta PAC se vaya a ser reforzada, es decir, va a haber más condicionalidad, porque vamos a tener que demostrar la sostenibilidad de nuestros campos, vamos a tener que demostrar que nuestro trabajo es sostenible y estamos haciendo y contribuyendo al medio ambiente y estamos mitigando el cambio climático con nuestra manera de trabajar, pues nos vamos a tener que atender a uno de esos ecoregímenes. Entonces hoy lo que más vamos a estar tratando ahora mismo aquí va a ser el ecorégimen de pastoreo en extensivo. Y entonces ahí sí que voy a pedir que echéis manos de los manuales, porque realmente voy a dar datos que son datos que son los que tenemos también, es decir, hasta ahora nosotros podemos hablar de los datos que hay. Yo os puedo explicar cómo se va a intentar elaborar la PAC en este sistema con los datos que tengo, pero desde ahora hasta el 2023 pues puede haber cosas que cambien, cosas que se modifiquen, que tenemos que estar atentos. Entonces yo hoy, si vosotros estáis aquí y queréis elaborar una PAC en esta zona, en la zona que nosotros estamos, pues dentro de esos ecoregímenes, que he dicho que había 7 ecoregímenes, aquí nos podríamos poner en 3 ecoregímenes. Entonces eso sí que lo voy a decir exactamente como los nombres que tienen, para no confundirme. Y entonces el primer ecorégimen que tenemos es el de pastoreo, que le llamamos así para que nos aclaremos entre todos, es decir, el ecorégimen número 1, que sería el de pastoreo, la nomenclatura que tiene y el nombre que tiene y que se le está dando, pues es el ecorégimen, que sería la práctica 1, es el aumento de la capacidad de sumidero de carbono de los pastos mediante el impulso del pastoreo extensivo. ¿Por qué se le da ese nombre? Es decir, la capacidad de sumidero de carbono, ¿qué significa eso? Pues es decir, nuestros pastos, tanto las hierbas como los árboles, como lo que son los vegetales, actúan como sumideros de CO2. Es decir, yo en un territorio donde tengo pasto arbustivo, donde tengo arbolado, pues esos vegetales me están actuando como fijadores de carbono. Ya el mismo vegetal, el mismo árbol, la misma planta, en por sí tiene el carbón fijado. ¿Y qué pasaría con ese carbono que está fijando la planta? Si la planta desaparece, por ejemplo, por un gran incendio, ¿qué pasaría? Ese carbono se emitiría al medio ambiente como CO2. El CO2 es un contaminante. Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo con un ecoesquema o con la actividad de pastoreo en extensivo? Estamos contribuyendo a hacer un terreno sostenible, estamos contribuyendo a hacer una ordenación del territorio en el cual hay actividad y hay vida. Si en un territorio hay actividad y hay vida, es muy difícil que ese territorio pues se incendie. Que puede haber un incendio lo puede haber en cualquier sitio, pero no es lo mismo que haya un incendio hoy aquí
que arda una hectárea o que ardan 2 hectáreas, porque en este terreno, pues si vienen los medios de extinción o si por cualquier causa, es decir, un rayo, cualquier causa aquí un incendio, ese incendio va a ser pequeño, con lo cual las emisiones de CO2 al medio ambiente van a ser muy pequeñas. Entre que las emisiones de CO2 al territorio son pequeñas y nuestras plantas están fijando carbono, estamos mitigando el cambio climático y estamos disminuyendo la contaminación. Si realmente yo lo que tengo son montes desordenados, monte que no está gestionado, y hablo de gestión del territorio porque sigo diciendo, donde hay ganado en manera de trabajar, es decir, cualquier ganadero, como yo misma, es decir, yo ahora mismo os estoy explicando cómo se hace la PAC, pero a mí lo que más me interesa es que el territorio y la naturaleza esté bien, porque yo vivo de la naturaleza y vivo del territorio. Es decir, yo si esto, en vez de estar con pasto, eso en vez de estar con árboles, está todo ardido y es un desierto, a mí no me sirve para alimentar mis animales, es decir, no me sirve para nada. Y como no me sirve para nada, pues no tiene sentido. Entonces, yo lo que voy a hacer como ganadera con mis animales es intentar conservar la naturaleza lo mejor posible, porque es mi sistema de vida. Si, por ejemplo, una persona que trabaja, vamos a poner, por ejemplo, un topógrafo viene aquí, tiene que levantar aquí con una estación total un levantamiento topográfico o tiene que trabajar con un GPS. ¿Qué es lo que más cuida en su vida? El GPS. ¿Qué es lo que más cuida en su vida? La estación total. Bien. Cuida su sistema de vida y su sistema de trabajar. Yo como ganadera, mi sistema de vida y mi sistema de trabajar, uno es la naturaleza, otros son los animales. Entonces a mí lo que me interesa es conservar la naturaleza lo mejor posible, porque si no la conservo y no la tengo en esas condiciones, estoy estropeando un medio de mi trabajo. Bueno. ¿Y cómo se puede justificar el pastoreo del ecorégimen? Vamos a ver, ahora voy a empezar a entrar exactamente en los puntos claves y os voy a explicar uno por uno cada uno de esos puntos. Está muy bien que me hagas esa pregunta porque ahora mismo yo te voy a intentar explicar a ti y a los compañeros que estáis aquí cómo yo podría acceder a esa ayuda, es decir, cómo yo puedo solicitar con mis parcelas, con mis recintos que yo declaro en la PAC, cómo yo puedo acceder a ese ecorégimen. Bien, os estaba diciendo que el más importante en esta zona y para nosotros es el ecorégimen de pastoreo y es el que voy a explicar para que veáis cómo es. Pero no quiero que nos quede tampoco olvidado lo que os dije antes, que a lo mejor empecé a hablar ya demasiado pronto. Hay otros 2 ecoregímenes que para esta zona sí que nos serían viables, es decir, el ecorégimen de siega en zonas que nosotros estamos segando las parcelas también entraría. Pero yo no me voy a meter en ese ecorégimen porque detrás de este taller va a haber otro taller en el que se explique ese ecorégimen. Y va a haber otro ecorégimen también de mantenimiento del patrimonio y en ese ecorégimen también de las zonas que tenemos, es decir, por ejemplo los pastos arbustivos, los pastos del territorio, también entraría dentro de esa preservación del patrimonio y de la naturaleza y de eso. Pero, ¿qué pasa? Quiero que quede una cosa muy clara. Es decir, yo cuando voy a solicitar mi PAC, puedo acceder a 7 ecoregímenes. Puedo acceder a los 7. Un agricultor puede acceder a todos, pero el mismo recinto, la misma hectárea y el mismo territorio no puede estar dentro del mismo ecorégimen. Es decir, si yo esta hectárea y este terreno lo voy a meter en el ecorégimen de pastoreo, lo tengo solo para el ecorégimen de pastoreo. Y si yo tengo otra zona de mi explotación que se me adapta al ecorégimen de siega, pues yo esa parte de mi explotación la solicitaré por el ecorégimen de siega. Es decir, un agricultor puede solicitar varios ecoregímenes, pero la misma superficie solo puede cobrar por un ecorégimen, ¿vale? Bien, entonces vamos a meternos ya de lleno en el ecorégimen de pastoreo. Y después, bueno, pues también, volveremos a saltar otra vez para atrás porque yo creo que si lo hacemos así, pues es más tal. Es decir, por ejemplo, cualquiera de los asistentes que estáis aquí ahora viene y nos vamos a poner a hacer la PAC. Nos ponemos a hacer la PAC y, claro, vamos mirando los recintos, vamos mirando el territorio, vamos mirando cómo es la explotación. Y, claro, hay una zona de la explotación que sería esta parte de la explotación. Bueno, pues yo esta parte de la explotación la metería dentro del ecorégimen de pastoreo en extensivo. ¿Por qué? Porque, ¿qué me piden a mí para poder cobrar el ecorégimen de pastoreo en extensivo? En primer lugar, yo tengo que tener
tengo que tener una explotación, es decir, tengo que tener un REA, es decir, como para solicitar la PAC. Tengo que tener terrenos, que esos terrenos sean pastables, es decir, que sean de superficie admisible. Es decir, esto es superficie admisible, esto tendría un CAP, un coeficiente de aprovechamiento de pastoreo, pues 100, pues lo podríamos meter ahí dentro. Y entonces necesito superficies elegibles y necesito un REGA. El REGA tiene que tener animales, pero tienen que ser mis animales, los animales propios de mi explotación. Es decir, mi propia explotación, yo tengo que traer mis animales aquí y tienen que pastorear esos animales. No pueden estar pastoreando otros animales para que yo cobre por ese corregimiento. Entonces, punto número 1. ¿Qué es necesario para solicitarlo? Pues lo que os dije, superficie admisible y REGA. ¿Quién puede solicitar este ecorégimen? ¿Quién podría solicitarlo? Cualquiera de los asistentes aquí lo podríamos solicitar. ¿Qué pensáis vosotros? Sabemos que sí, ¿no? Claro, podemos solicitarlo. ¿Por qué? Porque todos somos agricultores activos. Es decir, la mayoría, un porcentaje de nuestras rentas, la definición de agricultor activo, también la podemos leer en este manual del proyecto, se puede leer publicada. Siempre y cual seamos agricultores activos vamos a poder solicitar este ecorégimen. Y ahora lo más importante, que es lo que vosotros pensáis. ¿Qué tenemos que hacer para poder solicitar este ecorégimen? Pues ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer varias cosas. Una de las más importantes es el pastoreo, lo que os venía diciendo. Es decir, yo para poder solicitar este ecorégimen, yo tengo que pastorear el territorio. ¿Y es necesario pastorear todos los días del año? No es necesario pastorear y me gusta que me estáis haciendo preguntas porque así yo os respondo ya a lo que hay. No es necesario pastorear todos los días del año. Es decir, yo tendría que pastorear todas las parcelas. Todas. Todas las parcelas que yo meto en el ecorégimen de pastoreo tienen que ser pastoreadas. ¿Cuánto tiempo tienen que ser pastoreadas? Que es tu pregunta. De 90 días a 120 días. Es decir, el pastoreo tiene que ser en las parcelas 120 días o 90 días. Bien, eso es importante. Es muy importante. Y vosotros diréis, cabe otra pregunta más aquí dentro. O me la hacéis vosotros o os la hago yo misma. ¿Cómo se justifica el pastoreo? Exacto, sí. Bueno, pues el pastoreo se puede justificar de varias maneras. Es decir, si yo meto, imaginaros, yo tengo pues 200 recintos en mi solicitud. La voy haciendo y voy a decir, bueno, pues la solicitud de la PAC voy a hacer el ecorégimen de pastoreo. Bueno, pues solicito el ecorégimen de pastoreo en 100 parcelas y en 20 parcelas las dejo para otro ecorégimen. Pues en las 100 parcelas que yo solicito el ecorégimen de pastoreo, yo tengo que justificar mi pastoreo. ¿Dónde están mis animales? Vale, ¿cómo puedo justificar yo que están mis animales? Pues yo o tengo un calendario de pastoreo, es decir, yo tengo un cuadernito que puede ser en papel, puede ser de muchas maneras, es decir, yo puedo tener mi librito, yo tengo mi librito con mis parcelas y mis recintos y voy marcando cada día, bueno, pues hoy los animales los tengo en tal sitio, hoy los animales los llevo para la otra unidad de pastoreo, para la otra parcela. Con las parcelas puedo hacer unidades de pastoreo o recintos independientes. Es una manera de justificar, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo voy con mi librito todos los días y resulta que hoy se me salieron los animales del cierre, tengo que subir corriendo, llego al monte, me he olvidado del libro. Bueno, pues ya lo apuntaré cuando llegue a casa. Bueno, pero claro, cuando llegue a casa resulta que me ha parido una vaca, resulta que tengo que ir a no sé dónde, resulta que tengo que desbrozar, me olvidé de apuntar el dichoso día. Bueno, y van pasando los días y claro, es normal, pues yo hoy me acuerdo, mañana me acuerdo, pasado me acuerdo, llega un momento que igual me olvido. Bueno, pues es el inconveniente de tener el librito. Es decir, yo el libro, no voy todos los días con el libro en el bolsillo, pero yo creo que cualquiera de los que estamos aquí tenemos este aparato. Este aparato lo tenemos en el bolsillo, por desgracia, y el que más y el que menos hoy, este aparato pues lo sabe utilizar, porque es un aparato. Entonces hay una serie de aplicaciones, hay una serie de cuadernos virtuales, es decir, yo tengo cuadernos, es decir, yo tengo una aplicación, la misma aplicación de la PAC, ya cuando yo solicito la PAC, yo puedo descargar aquí mis recintos, puedo ver mis recintos, pero hay una manera, hay unos cuadernos digitales, es decir, yo tengo el cuaderno de mi explotación, trabajo con mi explotación y ese cuaderno que yo tengo, lo tengo aquí en mi móvil. Entonces yo entro en mi móvil, entro en la aplicación
¿Y qué estoy haciendo en esta aplicación? Pues estoy marcando si los animales están en esta parcela, si están en la otra, si donde no están. ¿Vale? Entonces hay otra manera de poder justificar el pastoreo. Yo tengo un cuaderno digital y yo voy marcando ahí. Yo como el móvil lo llevo todos los días, pues hoy estoy no sé dónde, la marco aquí. Hoy me van las vacas para tal sitio, pues marco aquí, etcétera, etcétera. Pero aún existe otra manera más. Yo no sé, bueno, yo sí que sé que los que estáis aquí hoy, pues sí que tenéis oído hablar de esto, porque yo ya lo tengo comentado más veces, y hay un sistema más de poder justificar el pastoreo. Hoy hay unos aparatos que son GPS, que son unos collares, que bueno, ahora se nos han escapado las vacas, pero estas vacas sí que los tienen puestos, es decir, tienen unos collares de geolocalización. Es decir, yo al animal le tengo un collar puesto y me geolocaliza dónde está ese animal. Me da mapas de calor, me da mapas de lo que está pastoreando, de lo que no está pastoreando. Y entonces yo con esos collares, si yo tengo mis animales digitalizados, es una manera más de yo justificar que 90 días o que 100 días se está pastoreando. ¿Entendéis? Entonces, pues todo esto que se puede hacer de otra manera mucho más sencilla, sí que sería viable. Es decir, yo puedo justificar el pastoreo de mis animales, pues si los tengo digitalizados. Yo les pongo unos collares, los digitalizo y yo esos datos los puedo volcar a una aplicación, que esa aplicación yo la puedo mandar a la administración para que la administración, yo justificar mi pastoreo frente a la administración. Es decir, yo ya os he dicho ahora mismo tres maneras de poder justificar ese pastoreo. Es lo más importante, es decir, dentro de este ecorégimen lo más importante es el pastoreo. Y más o menos, pues hemos ya visto cómo se puede justificar. Yo creo que dudas, si tenéis alguna duda o me queréis preguntar o eso, pues, y si no, vamos avanzando en otros puntos que quiero también dejar claros dentro de esto. Yo creo que lo más importante sería el pastoreo. Es decir, nosotros sabemos que tenemos que pastorear durante 90 días o 120 días las parcelas. Tenemos que pastorear todas las parcelas y en principio pues cumpliríamos ese punto. Otro punto muy importante dentro de este ecorégimen, que no nos vamos a olvidar de él, es la carga ganadera. Es decir, ¿qué territorio gestiono con los animales que yo tengo? Eso es muy importante también. Es decir, yo no puedo, es decir, para que se vea que esta es una nueva PAC, una PAC que quiere que el territorio sea sostenible, que el territorio contribuya a mitigar el cambio climático, que el territorio esté ordenado adecuadamente, que nosotros podamos decir que esto es vista, que podemos mirar. Es decir, pues para poder demostrar eso, yo no puedo sobrepastorear ni puedo infrapastorear. Es decir, ni puedo coger y meter todos los animales, cargas ganaderas muy grandes en territorios muy pequeños, ni puedo meter cargas ganaderas muy pequeñas en territorios muy grandes, porque si no, no estaría gestionando el territorio. Entonces, eso sí que está también dentro del ecoesquema regulado y se entiende que hay dos tipos de pastos. Uno serían los pastos húmedos, que es nuestra zona, y otros serían los pastos mediterráneos. Entonces, en los pastos húmedos, las cargas ganaderas estarían entre 0,4 y 2, y en los pastos mediterráneos estarían entre 0,2 y 1,2, si no me confundo, ¿vale? 0,4 y 2 en pastos húmedos y la mínima en pastos mediterráneos 0,2 y la máxima 1,2. ¿Qué es esto de la carga ganadera? Pues también lo quiero contar, es decir, vamos a explicar lo que es la carga ganadera. Igual que expliqué cómo se puede hacer el pastoreo, tenemos que explicar lo que es la carga ganadera. Bueno, pues la carga ganadera, nosotros tenemos contabilizados los animales que tenemos en la explotación y nosotros todos sabemos que tenemos animales mayores y animales pequeños. Eso está legislado, es decir, los animales de más de 24 meses contabilizan como una UGM, los animales entre 6 y 24 meses contabilizan como 0,6 UGMs y los menores de 6 meses como 0,4 UGMs. Entonces, la explotación, y según los animales que tengo aquí, es la carga ganadera por las hectáreas que nosotros estamos gestionando. Es decir, una persona que esté gestionando 100 hectáreas puede tener 40 animales mayores de 2 años, es decir, con 40 UGMs
y con 100 hectáreas estoy en una carga ganadera de 0,4, se estima que 100 hectáreas con 40 animales grandes se están gestionando y lo máximo sería que yo esos 40 animales no puedo meterlos para que me dé una carga ganadera de 2, tendría que estar en muchos menos animales, es decir, yo tampoco me puedo pasar, es decir, yo no puedo meter 400 animales en 100 hectáreas, porque no me estaría dando la carga ganadera. Entonces, en 100 hectáreas, para que me dé como máximo una carga ganadera de 2, tendría que tener las UGMs partido por las 100 hectáreas que me dé 2 como máximo, ¿vale? Entonces, pues eso sería lo más importante, es decir, yo no puedo ni sobrepastorear ni infrapastorear, es decir, no puedo tener territorios enormes para pocas vacas, ni puedo tener territorios pequeñitos para muchas vacas, por eso están limitadas las cargas ganaderas, por abajo en 0,4 y por arriba en 2, para que no metan ni mucha superficie ni poca. Y en los pastos mediterráneos hay otros rangos. Y lo principal y lo más importante de este esquema de pastoreo, pues es lo que os he contado. Pero bueno, ¿cómo sería después? Lo que más os interesa, es decir, vamos a ver, me diréis vosotros, bueno, sí, las cargas ganaderas, y yo ahora tengo animales pequeños y después son grandes y no sé qué, ¿cuándo se contabilizan? Bueno, pues esas fechas las contabiliza el FEGA, es decir, el FEGA es el que va a determinar las fechas en que se contabilizan los animales para calcular las medias de las cargas ganaderas que se tengan sobre el territorio. Y bueno, y esto, lo más importante es que esto está vinculado con la PECAN 1, es decir, las superficies de pasto, por lo que os venía diciendo todo el tiempo, es decir, está metida en que hagamos una gestión de los terrenos, del pastoreo, por eso las cargas ganaderas. Entonces ahí ya estamos cumpliendo otra vez la condicionalidad reforzada. Las prácticas BECAN viene de la condicionalidad, ¿vale? Una pregunta, ¿podemos poner toda la superficie de nuestra explotación en el ecosistema? ¿Se puede poner? Vamos a ver, nosotros es lo que os venía diciendo, es decir, el deber es que, claro, yo si tengo una explotación con 100 hectáreas, que es lo que os estaba contando, si yo de esas 100 hectáreas, todas las hectáreas las pastoreo, pues utilizaría este ecoesquema, es decir, el de pastoreo, las pondría todas en pastoreo. Pero si dentro de esas 100 hectáreas a lo mejor tengo 20 que las utilizo a siega, pues las puedo meter dentro de otro ecoesquema. Pero sí, las hectáreas las tendremos que meter en un ecoesquema o en otro ecoesquema, porque si no las metemos, este pago que viene adicional al tema de la ayuda directa, es decir, nuestra primera ayuda, que era el antiguo pago base, que ahora ya no es pago base, es una ayuda directa a la renta, es decir, si yo quiero que mis hectáreas, aparte de esa ayuda directa a la renta, que se queda corta, tenga algo más, las tengo que meter en un ecoesquema, si no, esas hectáreas no cobrarían más que la ayuda directa a la renta. Es decir, tú ahora vienes a hacer la PAC, yo te cubro ayuda directa a la renta, metemos la ayuda no redistributiva, tú puedes cobrar, pues antes imagínate, una hectárea, cobras X por ella porque están dentro de la región, imagínate, aquí tenemos mucho la región 503, estamos dentro de la región 503 que tiene un valor. Entonces, la región 503, que luego en la nueva PAC no sabemos en qué región se va a poner, es decir, antes había 54 regiones, ahora se van a reducir a 20 regiones, pues tú, esa región que tienes, va a cobrar una ayuda directa a la renta. Aparte va a cobrar por esa hectárea una ayuda redistributiva, es decir, lo que decíamos antes, de los que se pasen del valor, es decir, las hectáreas, las ayudas redistributivas, que era el antiguo pago base, los derechos que le llamábamos, se pasen de ese valor, ese dinero se va para un montón de donde va a salir la ayuda redistributiva. Entonces, de esa ayuda redistributiva que yo saco, mis hectáreas van a aumentar el valor, pero no van a aumentar el valor para el valor que yo estaba teniendo por hacer unas prácticas como el tema del pago verde. Es decir, yo necesito hacer unas prácticas ahí. Entonces, yo las prácticas que necesito hacer ahí serían meterme dentro de un ecoesquema. Por eso, sí, puedes no meter las hectáreas, es decir, yo no tengo por qué meter todas las hectáreas de mi explotación dentro del ecoesquema, pero entonces esas hectáreas que yo no meto dentro del ecoesquema no cobrarían por eso, ¿entendéis? ¿Vale? Bueno, pues entonces, eso por un lado. Entonces,
luego a mayores, el ecoesquema 1, que es el de pastoreo, si yo me meto en el ecoesquema de pastoreo, estas hectáreas no las voy a poder meter en el ecoesquema de siega, no voy a poder meterlas ahí, ¿vale? Entonces, cada hectárea solo va a poder estar dentro de un ecorregido, ¿vale? Y entonces, pues bueno, pues es lo que os estaba diciendo. ¿Qué pasa? También dentro de esto va a haber lo mismo, es decir, las primeras hectáreas elegibles no se va a pagar por ellas el importe unitario que se paga por las otras, es decir, va a haber unos topes. Los topes, bueno, están puestos en unas cantidades que yo prefiero no hablar de hectáreas ahora, porque hasta que salga todo puesto os puedo decir, bueno, por las primeras 50 hectáreas, las primeras 60, las primeras 70, no lo sé. Las primeras hectáreas elegibles van a tener, por ejemplo, un importe unitario del 100%, ¿vale? Entonces esas hectáreas elegibles yo cobro el 100% por ellas, pero a partir de X hectáreas pues cobraré el 70, cobraré otro porcentaje. Va a pasar una cosa parecida a lo que estamos ahora cobrando en otras ayudas, ¿vale? Y yo en principio, yo creo que bueno, con este programa, con el Pacto Verde, es decir, que estamos haciendo pues ya no, vale, elaboramos los manuales en los cuales podéis mirar en estos manuales, pues podéis consultar muchísimas cosas que nos van a ayudar, pero yo creo que estos talleres en los cuales os estamos explicando cómo se hacen las cosas, cómo elaboraríamos nuestra PAC, para qué sirven esas hectáreas o para qué no sirven, yo creo que son muy productivos y sobre todo pues lo que se quiere ver es que, lo sigo diciendo, la nueva PAC, la nueva era que entra de la PAC, ya no solo, es decir, que el agricultor tiene que ver que lo que está haciendo en el terreno le es compensado de alguna manera económicamente, porque si no, no lo puede hacer. Pero la sociedad también tiene que entender que nosotros, los agricultores y ganaderos, ese dinero que estamos recibiendo para que nuestras explotaciones sean viables y que podamos llevarlas adelante, no es que nuestras explotaciones sean viables, es que si nosotros no tenemos explotaciones y no estamos gestionando el territorio, la sociedad no puede ver esto, la sociedad no tendría esto. Y si la sociedad no tiene esto, sigo diciendo, el carbono que se está fijando aquí y la disminución de carbono que estamos teniendo al medio ambiente para mitigar el cambio climático es muy superior a que si este territorio es masacrado por un incendio y lo que estamos emitiendo a la atmósfera y al medio ambiente es CO2. Pero para que eso no pase con los incendios, tenemos que gestionar el territorio. Y el territorio, la única manera sostenible de gestionarla es con animales. Porque la manera de gestionar el territorio, disminuyendo combustible, desbrozando, no es vida. Porque si yo desbrozo para que después los animales pastoreen, para que después el ganadero use ese territorio, funciona. Pero si yo desbrozo para disminuir combustible, para que ese combustible no arda, estoy gastando gasóleo, estoy emitiendo CO2 con eso que estoy haciendo y el monte vuelve a crecer otra vez. Entonces tenemos que decir que el territorio está gestionado cuando detrás de ese territorio y en ese territorio hay ganado y detrás de ese ganado hay un ganadero que es el que gestiona el territorio. Y para que ese ganadero siga en el territorio, gestionando el territorio con sus animales, tiene que poder vivir dignamente de esto y su explotación tiene que ser viable. Si mi explotación no es viable con los precios de mercado, tengo que tener una remuneración que se llame PAC, que se llame como se llame, que estoy contribuyendo a que la sociedad pueda estar justa. Y yo creo que por hoy el taller queda explicado. Estaremos en otros talleres y el siguiente taller que va a haber va a ser el taller de siega, que bueno, estará un compañero y vamos a explicaros qué habría que hacer para poder acceder a esas ayudas con nuestras hectáreas. Por mí nada más.